Hola, estoy aquí para hablar un poco sobre los trastornos sexuales y las drogas recreativas que se utilizan en el sexo. Para comenzar, ¿qué son los trastornos sexuales? Según la guía de enfermedades mentales, es la presencia de alteraciones tanto en el deseo como en la respuesta sexual que provocan malestar y dificultan las relaciones interpersonales. Incluidos entre los trastornos sexuales y de la identidad sexual están las parafilias, los trastornos de la identidad y los trastornos sexuales que no se han logrado identificar. La sexualidad constituye una dimensión fundamental de la persona humana que no puede ser vista como una conducta meramente instintiva. En realidad, la sexualidad humana encierra varias configuraciones y es el resultado de diferentes órdenes como lo son el biológico, el psicológico, el social, el cultural y el antropológico. Para Ricord, la sexualidad es el lugar de todas las dificultades, de todas las dudas, de los peligros y de los impases, del fracaso y de las alegrías. Históricamente siempre ha existido preocupación por los enigmas de la sexualidad en todos los lugares y en todos los tiempos. Los pioneros de este tema son Krafft Ebing, Havelock Ellis y Sigmund Freud, pero es Alfred Kinsey quien sienta las bases de la sexología científica al publicar su famoso informe, el cual constituyó un análisis objetivo del comportamiento sexual de grandes grupos de humanos. Definiendo lo que es la salud sexual, la OMS la define como la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual. Esto lo hace por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien tanto la personalidad, la comunicación y el amor. A esta definición podemos sumarle los conceptos de sexualidad sana, que incluyen tres elementos básicos. El primero de ellos es la aptitud para disfrutar la actividad sexual y la reproductiva, y así regularla con la conformidad con una ética personal y social. El segundo punto es la ausencia de los temores, de sentimientos de vergüenza y de culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o que perturben las relaciones sexuales. El tercer punto es la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y de deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y la actividad reproductiva. Entrando en los trastornos sexuales, identificamos dos grupos en esta categoría diagnóstica. El primero de ellos son los trastornos de la identidad sexual, el segundo son las disfunciones sexuales. Comenzando con los trastornos de identidad sexual, lo fundamental en este trastorno es la incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual del individuo. La identidad sexual es como tal la conciencia de ser un hombre o de ser una mujer. Es el correlato intrapsíquico del rol sexual, que puede ser definido como todo aquello que el individuo dice o hace para demostrarle a los otros que tiene la condición de niño o de hombre, de niña o de mujer, respectivamente. Los criterios para el diagnóstico de este trastorno se dividen en tres. El primero de ellos son los deseos repetidos o la insistencia en que uno es del otro sexo. En las niñas esto es la insistencia en ponerse solamente ropa masculina, y en los niños es la preferencia de vestirse con ropa de mujer. En los adolescentes y adultos, el trastorno se manifiesta por síntomas tales como lo es un deseo intenso de pertenecer al sexo opuesto, incluso tratando de cambiar la apariencia física, un deseo de vivir o de ser tratado como si se fuese del otro sexo, y la convicción de que ellos han experimentado las reacciones y las sensaciones propias del otro sexo. El siguiente criterio es la existencia de un rechazo a todo lo relacionado con el sexo al que pertenecen. En los varones es el sentimiento de que el pene o que los testículos son horribles, o que estos van a desaparecer con el tiempo, que sería mejor no tener pene. Esto también conlleva un sentimiento de rechazo a los juguetes, a los juegos y a las actividades propias de los niños. En las niñas es el rechazo para orinar en posición sentada, los sentimientos de tener o de presentar en el futuro un pene, el anhelo de no querer poseer senos ni de tener la menstruación, e incluso la aversión hacia la ropa femenina. El tercer criterio es que el trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o de un deterioro social. Eso también puede conllevar un deterioro laboral o en otras áreas importantes de su actividad diaria. En función de la edad del individuo, el diagnóstico será clasificado como trastorno de la identidad sexual en niños o trastorno de la identidad sexual en adolescentes o en adultos. En el caso de los individuos sexualmente maduros, se debe especificar si son atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, por ambos o por ninguno. Muchos pacientes con este trastorno se aíslan socialmente,
experimentan una merma de su autoestima y pueden presentar síntomas de ansiedad y depresión. Algunos de ellos se dedican a la prostitución, exponiéndose a diversos riesgos, principalmente el de contraer SIDA. Son también frecuentes los intentos de suicidio y los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas. Existen algunos trastornos de la identidad sexual que no están especificados. En este grupo se encuentran las enfermedades intersexuales, por ejemplo, el síndrome de la insensibilidad a los andrógenos y la disforia sexual concomitante. También se encuentra la conducta travestista transitoria, que está más que nada relacionada con el estrés, así como también la preocupación continua por la castración, esto sin el deseo de adquirir las características sexuales del otro sexo. Las disfunciones sexuales son otro grupo de trastornos sexuales que se caracterizan por una perturbación del deseo, por los cambios psicofisiológicos en alguna de las fases en la respuesta sexual y por el sentimiento de malestar y las dificultades interpersonales que ellas generan. El DSM-4 considera 7 categorías de disfunción sexual. El primero de ellos son los trastornos del deseo sexual. Segundo tenemos a los trastornos de la excitación sexual. Tercero se encuentran los trastornos del orgasmo. Cuarto están los trastornos sexuales por el dolor. En el quinto lugar tenemos a la disfunción sexual debido a una enfermedad médica. En el sexto se encuentra la disfunción sexual inducida por sustancias. Y por último, en el séptimo lugar, tenemos a la disfunción sexual que no está especificada. Dentro de los trastornos del deseo sexual encontramos el deseo sexual hipoactivo. La característica fundamental de este trastorno es la ausencia o la declinación del deseo de actividad sexual y de las fantasías sexuales, así como la inhibición que provoca marcado malestar y dificultad de las relaciones interpersonales. En esta categoría también se encuentra el trastorno por aversión al sexo, el cual se caracteriza por una aversión extrema, persistente o recurrente al contacto sexual genital, también a una evitación de dicho contacto en una forma total con una pareja sexual. Dentro de los trastornos de la excitación sexual encontramos trastornos tanto en el hombre como en la mujer. Aquí se señala como característica esencial la incapacidad recurrente o persistente para obtener o mantener la lubricación vaginal, así como también para mantener una erección hasta el final del acto sexual. En el caso de los trastornos del orgasmo, estos se dividen en el orgasmo masculino y en el femenino. Lo esencial de este trastorno es la inhibición total del orgasmo femenino o del masculino, manifestando así una ausencia o un retraso del orgasmo después de una fase de excitación sexual normal. Aunque cada organismo tiene diferente anatomía, la anorgasmia es la característica principal en este síndrome. En el caso de los varones también tenemos la eyaculación precoz, en la cual la eyaculación se presenta en respuesta a una estimulación sexual mínima, o la que se da antes, durante o poco después de la penetración. La eyaculación precoz es la más frecuente de todas las disfunciones sexuales, estimándose que entre un 20 y un 30% de todos los adultos a nivel global la presentan. El siguiente es el trastorno relacionado al dolor. En este trastorno encontramos al vaginismo. El vaginismo se caracteriza por la aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios o de la musculatura de la vagina, lo cual interfiere con el coito. Dicha alteración provoca marcado malestar y también dificulta las relaciones interpersonales. Dentro de esta categoría también se encuentra la dispareunia, el cual es el dolor genital recurrente o persistente, el cual es asociado a la relación sexual. Esto puede suceder tanto en hombres como en mujeres. Esta enfermedad no es debida exclusivamente al vaginismo o a la falta de lubricación, y compromete también las relaciones interpersonales de quien la padece. Otro de los trastornos sexuales es el ocasionado por una enfermedad médica. Lo fundamental en este trastorno es la presencia de una alteración sexual clínicamente significativa que se juzga etiológicamente relacionada a una determinada enfermedad sexual. En este tipo de perturbación puede hallarse un dolor ligado al coito, un deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil u otras formas de disfunciones sexuales. Estas son capaces de provocar un malestar tanto personal como psicológico y dificulta también las relaciones interpersonales. El último de los trastornos es el causado por sustancias. Lo esencial en este trastorno es que la dificultad de tener relaciones sexuales no se debe en sí a una enfermedad, sino a una sustancia que imposibilita el coito.
Para este punto es importante también introducir el tema de las drogas recreativas que algunas personas utilizan para fines sexuales. La adolescencia es un periodo de iniciación. Esto también incluye muchas veces la iniciación en el sexo y en las drogas. La mayoría de las personas empiezan a tener relaciones entre los 16 y los 20 años de edad. El hecho es que con el paso del tiempo, la edad a los que los jóvenes comienzan a tener experiencia sexual es cada vez menor. Un niño de 14 años puede que ya haya tenido su primera vez. Esto se debe al cambio sociocultural de la última década, y que a su vez es cada vez más sencillo conseguir alcohol y alguna droga que posibilite esta sexualidad tan activa. Tanto la expansión de la vida sexual como la del consumo de drogas no son ajenas a la expansión de otro fenómeno social muy importante en el mundo occidental. Este es el modelo recreativo de las noches de los fines de semana. Los adolescentes y los jóvenes interpretan el contexto recreativo como un espacio al cual se puede ir con expectativas de ligar, o incluso de lograr un encuentro sexual. En el contexto específico de los ambientes recreativos, hay estudios que demuestran que cuando hay una perspectiva de encuentros sexuales, ello puede derivar hacia un mayor consumo de drogas. Son muchos los jóvenes que valoran las sustancias, muy en especial el alcohol, pero también otras como lo son el cannabis, la cocaína o el éxtasis. Esto debido a sus efectos facilitadores de logros sexuales. Se puede abarcar un amplio abanico de objetivos que van desde la relajación hasta una completa desinhibición de la persona. En el contexto en el que quedan insertos los vínculos que unen sexualidad y diversión, cada sustancia adquiere una función específica. Esas funciones son el resultado de las propias experiencias de los jóvenes o de sus amigos, y de los efectos que les atribuyen a cada sustancia. Hay preferencias hacia algunas sustancias y críticas hacia otras. Por ejemplo, el alcohol no solo es la droga más consumida, es también la que interviene más habitualmente en la sexualidad. El alcohol es la sustancia más valorada por todos los jóvenes en relación con el sexo, excepto a la hora de prolongar la relajación, aspecto para el que la cocaína es la sustancia preferida. El alcohol es la sustancia más utilizada para iniciar las relaciones, para los primeros contactos. También es una estrategia para lograr sexo, ya que los varones creen que baja la resistencia de las chicas, que se muestran incluso tímidas o un poco indecisas. Como punto final en mi exposición, el éxtasis, en contra de lo esperable, es de las sustancias menos seleccionadas por sus efectos sobre la sexualidad. A pesar de que esta ha sido etiquetada como la droga del amor por alguno de sus supuestos efectos, son pocos los que mencionan que con el éxtasis se mejoran las relaciones sexuales, e incluso existen algunas referencias negativas sobre este. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.